él es asambleísta elegido por la provincia de La Suay, por la Revolución Ciudadana. Representará a la población de La Suay conjuntamente con los legisladores Mabel Méndez, Gerardo Machado, que son también dos de los que han sido seleccionados por el voto popular el pasado domingo, el domingo de la semana anterior. Abogado Ordóñez, bienvenido. Quisiéramos conversar con usted para conocer detalles sobre cómo se va configurando, consolidando ese importante bloque, uno de dos que funcionará en la Asamblea prácticamente numéricamente hablando en una situación similar al bloque de gobierno. Bienvenido. Buenos días, Gustavo Rosano. Un saludo cordial a usted, a la ciudadanía cuencana Soya que nos escucha y nos ve por este prestigioso medio de comunicación. Sí, efectivamente, ya ha concluido el proceso electoral. Nosotros estamos muy felices, muy contentos con la votación obtenida en la provincia de La Suay. Es el fiel reflejo a la confianza y al trabajo que hemos venido desarrollando durante estos últimos años y a una organización que le dio dignidad al pueblo ecuatoriano. ¿Qué opinas sobre los resultados nacionales? Ese tácito empate que hasta el momento persiste en la Asamblea en cuanto a la configuración de dos grandes bloques. No, claramente existe una polarización a nivel nacional, ratificando a la Revolución Ciudadana como la primera fuerza política a nivel nacional. Tenemos un escaño más y me parece que están con algunas inconsistencias en alguna provincia, pero es el fiel reflejo de la polarización que viene viviendo el país. Yo creo que, al menos acá en la provincia de Lozoya, quien le habla, para nosotros concluyeron ya las votaciones. Nosotros hemos conversado con nuestros compañeros, nos ponemos la camiseta de la SUAY, hemos conversado con diferentes organizaciones, autoridades, inclusive con ex candidatos. Pudimos tener una reunión días atrás en donde yo les planteaba de poder juntarnos, que la provincia esté por delante y poder llevar también las propuestas de los diferentes sectores, ¿no? En la, con las divergencias o diferencias políticas, ideológicas que nosotros podamos tener, pero a la final del día nosotros queremos ser representantes de la provincia de la SUA y nuestra lealtad y coherencia será la provincia. Roque, muy buenos días. Efectivamente pudimos ver esta reunión con los candidatos a la asamblea a la asamblea por la provincia de la SUAY. No obstante, no estuvieron presentes los candidatos de ADN. Han intentado un acercamiento con ellos. Ahí está Adrián Castro, Camila Corral y el otro asambleísta Becer. Bueno, son dos momentos, ¿no? Lo primero es reunirnos con los candidatos de las otras organizaciones. Lo segundo, por supuesto, hay que tener una reunión con los candidatos, con los asambleístas ya electos de la provincia de La Suay, en el ánimo de poder construir una agenda legislativa de la provincia, no solo de la provincia, sino desde el sur del país, con otros sectores que buscar el beneficio, digamos, para los cuencanos y los azuayos, dejando de lado ya la coyuntura política partidista, pero yo creo que es importante, vamos a tener esa reunión en los próximos días y así lo haremos con mucho gusto. Roque, hay temas que son fundamentales para la provincia de El Azuay, problemas que venimos arrastrando ya por muchos años. Uno de ellos es el tema de la vialidad. Previo a este diálogo dábamos a conocer nuevamente el bloqueo de las vías, tanto hacia el sur del país como hacia las provincias del norte a causa de deslizamientos. Ha habido ofrecimiento tras ofrecimiento tras ofrecimiento y son temas que no han logrado encontrar esa luz al final del túnel para que los azuayos y las azuayas puedan tener la confianza de que efectivamente va a haber los recursos y que va a haber la voluntad política para estas intervenciones que definitivamente son urgentes. Este es solo uno de los ejemplos que además viene de la mano de un centralismo que lo único que ha hecho es afectarle directamente a esta provincia y a otras sin duda. En este caso, ¿cuáles serán, me pregunto yo y le pregunto a usted, las principales acciones que ustedes tienen previsto implementar como asambleístas de la SUAY ya el momento de ejercer las funciones como parlamentarios? Mire lo que es, cómo amanecían los azuayos.
con la vía Cuenca-Girón, pasaje bloqueada por diferentes situaciones del clima, pero más allá de todo eso, es esa vía, es la Cuenca Malecturo-Naranjal, la Sixichihuina-Guaraquiza. Es decir, hemos sentido nosotros un abandono en los últimos gobiernos y es por eso que yo hacía referencia, es importante poder tener una reunión con los asambleístas electos en la provincia de La Suay, pero también es importante conversar con otros asambleístas de diferentes provincias desde el sur del país, porque los problemas que tenemos los azuayos también lo tiene Loja, también lo tiene Zamora, también lo tiene El Oro, Morona. Desde el sur del país, miren, el proceso de la campaña yo pude impulsar adelante un conversatorio con los cabezas de lista de las 6 provincias. Ya hemos sido electos y hay que conversar también con las otras tiendas políticas, haciendo referencia, seremos 24 o 25 asambleístas aquí desde el sur del país para poder tener una voz disonante sobre las grandes necesidades que nosotros tenemos. Empezar a hablar de los procesos de desconcentración, descentralización, de los procesos de regionalización que la propia Constitución lo establece y estamos convencidos que pasará también por una voluntad política de las autoridades, de los consejos, de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, de poder caminar juntos en las diferentes necesidades que nosotros tenemos. El Azuay aporta cerca de $1.000 millones al erario nacional, pero que en nada se ve retribuido de lo que nosotros nos merecemos. Aquí han pasado ministros. Pasó un vicepresidente hablándonos sobre ya de los recursos para un problema tan fundamental que nosotros tenemos como es la vialidad. Inclusive se conformó una asamblea por la vialidad hace, me parece que son 2 años ya, de la cual hemos sido parte también con los diferentes sectores, con las cámaras, con las autoridades, pero vemos que a la final del día no está rindiendo los frutos que nosotros buscamos. Ya en el ámbito de nuestras competencias, obviamente como fiscalizadores, vamos a continuar revisando aquellos procesos que están estancados en los diferentes ministerios. Conversaba yo con algunos asambleístas electos que están por fenecer en sus funciones de poder revisar alguna documentación y poder realizar los procesos de fiscalización siguiendo ya lo que han venido desarrollando, porque hay que reconocer y valorar el trabajo que han venido desarrollando los actuales asambleístas. Ha habido, sin embargo, una falta de efectividad en las acciones en este tema delicado de la vialidad. Allí nos preguntamos por qué en otras zonas del país no sucede esto. Ejemplo, la región amazónica, en donde los legisladores han conformado una verdadera alianza que por lo menos les ha permitido mantener las vías en mejores condiciones que acá, en el Austro. ¿Qué es lo que hace falta cambiar para poder actuar en este sentido con mayor efectividad? Yo creo que hay que pacificar la política, hay que juntarnos con los diferentes sectores, independientemente de las diferencias político-partidistas que nosotros tengamos en los próximos días, vamos a impulsar, porque así fue nuestro compromiso, de poder tener un encuentro regional aquí en la ciudad de Cuenca, de poder conversar de la política, de poder conversar de la vialidad, de hablar de la seguridad, de la productividad, es decir, de varios temas que son trascendentales desde el sur del país. Ese fue el compromiso que nosotros pudimos llevar adelante luego del conversatorio, pero y centrarnos en temas muy puntuales como es la vialidad, como es la seguridad, que no son esquivos, digamos, a las necesidades de otras provincias. Va a pasar por un tema de voluntad política, va a pasar también por un tema de lo que pasa en las próximas elecciones. Si nosotros queremos seguir teniendo la atención que hemos tenido en los últimos años, o queremos cambiar y poder llegar a las vías que representan, digamos, que nos dio dignidad en el ámbito de la vialidad a nivel nacional, con algunas complicaciones como en todo gobierno, pero la Revolución Ciudadana invirtió en obra pública. Fuimos uno de los países en materia de vialidad, uno de los mejores a nivel de Latinoamérica, y que hoy lamentablemente vemos cómo se ha deteriorado, digamos, la vialidad, la seguridad, la salud en varios ámbitos, y eso va a pasar también por las próximas elecciones. Ojalá sea así con cualquiera de las dos opciones presidenciales, abogado Ordóñez, pero no podemos dejar de recordar que en la Revolución Ciudadana la inversión en Azuay fue muy marginal, aproximadamente $12.000 millones, una cifra
gigantesca se invirtió en vialidad durante los años de gobierno. De allí vino una fracción muy pequeña, aproximadamente 200 millones de dólares para la provincia de La Suay. Es en parte también el resultado de lo que hoy vivimos, pero coincidimos absolutamente con usted en cuanto a la inmovilidad que han tenido los gobiernos que le sucedieron, el Lenín Moreno, Lasso y el actual, que hasta el momento no vemos un cambio en un mejor sentido. Pero hablando de la configuración de grupos para que actúen efectivamente como asambleístas, ya sea regionales aquí en el Austro o a nivel nacional en la Asamblea, las estimaciones al día de hoy dan de 2 bloques en la Asamblea Nacional de 67-67. Podría ser o sonar relevante un voto más para cualquiera de las dos agrupaciones, digamos que los 67-66, pero esto no cambia en cuanto a esa inquietud de cómo alcanzar por lo menos una mayoría simple en la Asamblea. ¿Qué es lo que considera usted va a suceder? ¿Cuál es el punto de vista del bloque del cual usted es parte de la Revolución Ciudadana? Bueno, primero decir que hubo una inmensa inversión pública en la provincia de La Suay, los datos, las estadísticas de lo que nosotros vivíamos en el ámbito de la vialidad, la cuenca Molleturo Naranjal, la cuenca Loja, en el ámbito de la salud, equipamientos, hospitales, hidroeléctricas, UPCs, administración. Es decir, yo tengo que ser muy claro y enfático de que hubo inmensa obra pública en la provincia de La Suay. Respecto a la coyuntura política, a nivel nacional, en 67, 66 asambleístas, obviamente va a pasar también por un tema de voluntades. Yo creo que, vuelvo y repito, hay que pacificar la política, hay que poner el interés colectivo de los ecuatorianos, porque no podemos seguir viviendo en el desazón, en el inconscierto de que nosotros hemos estado en los últimos años, la pugna, la pelea, la bronca, ejecutivo, legislativo. Creo que los ecuatorianos estamos cansados de todas esas situaciones y obviamente pasará también, vuelvo y repito, por la voluntad de pacificar, de poder tener acuerdos mínimos de gobernabilidad, de poder construir una agenda mínima, una agenda legislativa que vaya para el sentir del pueblo ecuatoriano y ahí más bien toda la voluntad, Roque Ordóñez, de nuestros compañeros asambleístas electos a nivel nacional, de poder impulsar aquellos planes, leyes y normativas que vayan en el beneficio de los ecuatorianos. Ahora, Roque, pensando ya en lo que podría ser la segunda vuelta electoral, tal y como están los números en este momento, deberíamos o podríamos creer que la presidencia de la República el 13 de abril va a definirse casi voto a voto. Hay la intención de lograr los votos de el movimiento plurinacional Pachacuti, de Leonidas Issa. Él ha dicho que va a exponer la posición del movimiento, la decisión tomada el día 15 de marzo, pero quizás lo que nos interesaría saber es qué hará o qué está haciendo la Revolución Ciudadana para acoger esos votos. Le escuchamos a Diego Borges en algún momento, candidato a la vicepresidencia, diciendo que no podrán acoger las propuestas en su totalidad del movimiento indígena, que muy probablemente podrían ir por esta agenda que se planteó ya en el año 2019. En este sentido, sería importante que usted pueda comentarnos hasta qué punto la Revolución Ciudadana podría llegar a un acuerdo programático con el movimiento Pachacuti. Son 9 votos en la Asamblea Nacional que podrían ser en algún momento determinantes, pero también ese 5.24%. No podríamos hablar de la totalidad de los votos, pero muy probablemente un porcentaje importante para las elecciones en segunda vuelta. Bueno, nosotros tenemos mayor similitud, semejanzas con el movimiento Pachacuti. A nosotros nos mueven las causas. Y sobre las causas nosotros tenemos que construir un acuerdo programático. Entiendo que nuestros compañeros a nivel nacional están realizando los diferentes acercamientos, porque no solo es un tema de apoyo, sino es un tema de construcción de un modelo de país ¿qué es lo que queremos, qué es lo que queremos nosotros los ecuatorianos? Seguir viviendo en el desazón, en el desconcierto, en la inseguridad, en la falta de salud pública, en no tener productividad, en no tener, digamos, un progreso que lo tuvimos en algún momento, ¿no? Con las diferencias que podíamos haber tenido con el sector indígena.
pero nosotros realmente queremos construir un modelo de país equitativo, justo, solidario, en donde todos medianamente hay una gran representación política que se ve reflejado, digamos, de un gobierno que tiene que abrir los espacios para diferentes sectores, no solo con el sector indígena, con el sector empresarial, con los artesanos, con los transportistas. Yo creo que esto es un tema de reconciliación nacional y cuando hablamos reconciliación nacional, por supuesto, los votos, digamos, que pudo haber sacado el candidato Leonidas son muy importantes para nosotros, por supuesto, pero también es importante poder construir un modelo de gobierno, un modelo de país que, vuelvo y repito, que sea una representatividad de los diferentes sectores. Además, Roque, habrá la posibilidad de acuerdos con ADN. Los primeros acuerdos que deberán verse en la Asamblea Nacional serán para elegir a sus autoridades, presidentes, sus 2 vicepresidentes y enseguida la conformación de las distintas comisiones. Ya hubo acercamientos y acuerdos, recordamos en la Asamblea anterior, entre ADN y la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se ve el panorama para esta nueva coyuntura? Bueno, primero vamos a esperar los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, específicamente en el tema de la Asamblea Nacional. Entiendo que eh, hay algún escaño que todavía no tiene la claridad, pero sin embargo yo creo que es importante conversar con absolutamente todos los sectores en donde la representación política de las fuerzas, de las diferentes fuerzas, que todas son importantes, se vea reflejado en la estructura y la conformación mismo de la Asamblea Nacional a través de las comisiones, a través de las diferentes representaciones políticas, a través del CAL, en donde lo que se busca es dejar atrás esa vieja política, lo que se busca es dejar atrás esa, lo que la ciudadanía percibe sobre la Asamblea. Hay un nuevo grupo de asambleístas, vuelvo y repito, y tenemos que dar muestras en cada uno de nuestro accionar en la Asamblea Nacional de poder sacar al país, ¿no? Porque este es un tema de todos. Los periodistas tienen que hacer su parte, los políticos vamos a hacer nuestra parte, los profesionales, la academia tiene que hacer su parte. Cuando nosotros hablamos de una gran reconciliación nacional, creo que indudablemente todos, absolutamente todos debemos de poner posiciones para pensar en el bienestar del país. Quisiera pedirle 2 respuestas concretas, abogado Ordóñez, en cuanto a lo que podría ser el bloque de la Revolución Ciudadana. Los legisladores locales, fundamentalmente, tomando en consideración que en julio del año pasado el Ministerio de Transportes y Obras Públicas presentó un plan vial para el Azuay con la presencia de ministros, presencia de los legisladores azuayos. Allí estaban 3 ejes definidos, la nueva vía, que se supone es un trazado entre Biblián y Guayaquil, de la cual se contrataron estudios de factibilidad. Luego está la cuenca Girón, pasaje para la cuenca lenta, que se ha licitado ya, estudios que deberán concretarse y terminarse recién los estudios para agosto, para posteriormente emprender con obras de mantenimiento. Y la cuenca Boyaturo-Naranjal era el tercer eje de este acuerdo, que aún está en veremos. Solamente se sabe que hay una aspiración de utilizar fondos concedidos por el Banco Mundial. Este es el primer tema. Y el otro, el tema permanente del agua y sus amenazas aquí en la provincia de la Azuay. ¿Qué van a hacer los legisladores de la Revolución Ciudadana elegidos por el Azuay con respecto a estos 2 temas? Bueno, primero en el ámbito de la vialidad, darle seguimiento. Yo hacía mención al inicio de mi intervención, dar seguimiento a lo que se ha venido desarrollando los asambleístas salientes. Yo he conversado con varios de ellos de poder seguir los procedimientos de fiscalización y de que esos recursos, de esos estudios que han venido históricamente desarrollando en diferentes gobiernos, lo que nosotros finalmente queremos es que se concrete. Si lo puede hacer en este gobierno, en buena hora; si no, ya lo ha dicho nuestra compañera Luisa González, de que impulsará todos aquellos proyectos encaminados en el ámbito de la vialidad, la autopista, la vía Cuenca-Guayaquil, la vía de 4 carriles Cuenca-Cumbe y de los estudios complementarios que se puedan desarrollar en el gobierno. Respecto al tema del agua, nosotros hemos sido enfáticos. Yo, cuando fui concejal de la ciudad de Cuenca, impulsé el tema de la consulta por el agua. Nuestra constitución claramente lo establece ya, la prohibición de minería en zonas de recarga hídrica. Hubo una consulta del año 2019
en donde se pronunciaron la consulta del año 2021, en cerca del 90% nos pronunciamos a favor del agua. Lo ha ratificado nuestra compañera Luisa González. Cuando ella llegue a ser presidenta, se respetará las consultas populares en el Cantón Girón y en el Cantón Cuenca y decirle no a la minería en zonas de recarga hídrica. Nuestra posición ha sido clara, ha sido enfática de poder defender aquellas consultas. Más allá del tema de las consultas, tenemos una constitución garantista de los derechos de la naturaleza y quien le habla, Roque Ordóñez, velará para que así sea. ¿Qué opina Fiscalizará para usted, que perdóneme la interrupción, en su calidad de abogado, de aquella aseveración que se tiene, podría ser también calificada como leguleyada, del sector minero, en el sentido de que sí, las consultas populares se respetan, pero que éstas se realizaron en forma posterior a la concesión minera tanto de Río Blanco como de Quimsacocha? Bueno, yo entiendo claramente lo que usted me pregunta, pero yo tengo que decirlo, nuestro rol es un rol político. Y el rol político nosotros ejerceremos todas las acciones que a nosotros nos No, solamente corresponde. le pido Si su bien es opinión. cierto, ¿Tienen razón con estas aseveraciones o no la tienen? no le entiendo, estimado Gustavo. Señalan que las consultas populares no deberían afectar a estos dos proyectos mineros que son los más problemáticos y visibles en la provincia de La Suay, porque las concesiones fueron dadas por las autoridades ecuatorianas antes de las consultas populares. Sí, y va a depender de la voluntad política de quien llegue a la presidencia, estimado Gustavo. La compañera Luisa González lo ha dicho enfáticamente, que respetará las consultas populares del año 2019 y del año 2021. Sí, pero no me responde, es decir, no tiene un criterio usted sobre este tema, si es que hay razón o no por lo que señalan los sectores mineros. A nuestro entender hay un proceso tras una concesión. Las concesiones son para investigar, para Yo entiendo las construir consecuencias. el proyecto minero, pero no es que se da una luz verde ya para la explotación. Precisamente para eso existe toda una hoja de ruta. Le preguntaba su criterio, si puede responderlos claramente, le agradecería. Yo entiendo las consecuencias que pueden llevar que puede tener el país por las concesiones mineras desarrolladas en los gobiernos anteriores. Pero yo le estoy dando mi respuesta en calidad de asambleísta electo democráticamente por los azuayos, cuál es mi postura y la de nuestra organización y la de nuestra compañera Luisa González, que claramente ha dicho se respetará las consultas populares desarrolladas en el año 2019 y en el año 2021. Mayoritariamente, los cuencanos, cerca del 90%, le dijeron no, y ya vendrán las diferentes consecuencias que puedan tener a nivel nacional e Bueno, internacional, ¿no? solamente dejo señalado que queda ambigua la respuesta en cuanto a si se respetará esas concesiones para que esos dos proyectos mineros sigan adelante, pero respetamos por supuesto su respuesta, que deja ese tema para nosotros en duda, abogado Ordóñez. Yo he sido muy claro y enfático, Está Gustavo, muy con mi bien. respuesta. Está muy bien. Ahora, usted hablaba sobre la importancia de la elección presidencial en cuanto al futuro de la provincia de La Suay. Las cifras que se dan para la votación de presidente y vicepresidente de la Asamblea, si bien reflejan ese, si fuera una encuesta, empate técnico, y hay prácticamente un empate, dada la cantidad de votos en disputa, con apenas 19.000 votos de diferencia a nivel nacional, se puede hablar de un empate políticamente hablando en cuanto a peso de la votación nacional. Aquí en la provincia de La Suay, los azuayos se decantaron por ADN con 45,93%. Esta es la cifra final, que equivale a 206.001 votos. Y por la Revolución Ciudadana se logró un 38,61%, 173.148 votos. Estamos hablando de que para la segunda vuelta electoral se parte de esta base a nivel nacional y cada voto cuenta. La pregunta que quisiera hacerle es cómo van a lograr ustedes mejorar esa votación porcentual en la provincia de La Suay. ¿Cómo van a lograr esos votos de indecisos o aquellos de la candidata Andrea González, que logró aproximadamente un 5%, o de Leonidas Isa, que logró aquí en la provincia un 6,6%? Bueno, primero hablar siempre con la verdad en nuestra campaña, que ha sido de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de propuestas.
Nosotros revisamos el voto que hemos tenido en los últimos años. Año 2021, cerca de 75.000 votos, tuvimos un escaño, un asambleísta. En el año 2023 tuvimos cerca de 110.000 votos, tuvimos dos escaños. Hoy la Revolución Ciudadana está más viva con tres escaños, 122.000 votos. Ya en las propuestas de campaña, obviamente, hemos de nuevamente visitar las parroquias, barrios, comunidades, cantones, llevándoles un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. El país claramente tiene dos posiciones: o queremos seguir viviendo en la oscuridad, en la inexperiencia, en la incapacidad, o queremos vivir en la esperanza, en el equipo de trabajo, en la capacidad y la experiencia que puede tener nuestra compañera Luisa González, de donde claramente ya quienes optaron, digamos, por diferentes opciones. En esta segunda vuelta, claramente hay dos opciones que los cuencanos y los usuarios sabrán decidir. Vuelvo y repito, entre la inexperiencia y la oscuridad, y la esperanza y la capacidad y el equipo de trabajo que representa a nuestra compañera Luisa González. Y otro de los temas que resulta clave para la provincia de la SUAY y para provincias como la SUAY, concentrada sobre todo en el sur de Ecuador. ¿Alguna propuesta para combatir el centralismo que sigue permitiendo ese desarrollo asimétrico del país? Mire, durante el proceso de la campaña conversamos mucho estos temas y le voy a dar nombres. Conversé con el compañero Blasco Luna, asambleísta electo de Cañar; Nanqui, asambleísta electo de Morona Santiago; Héctor Valles, asambleísta electo de Zamora; Diego Salas de El Oro y Verónica Íñiguez de la provincia de Loja, en poder juntos empezar a dialogar y a conversar sobre los grandes procesos de regionalización, que si bien es cierto, la Constitución lo establece, que somos un Estado unitario, pero también nos manejamos de manera desconcentrada y descentralizada. El centralismo nos ha venido complicando enormemente al sur del país, y los problemas que nosotros tenemos, los azuayos, son similares a los problemas de las otras provincias. Entonces es importante hacer una causa común, no solo con los asambleístas de la RC, sino con todos los asambleístas que representen las diferentes tiendas y movimientos políticos. Seremos cerca de 24 asambleístas de las 6 provincias, y es importante que esos 24 asambleístas empezar a conversar de las necesidades y de los proyectos legislativos que nosotros podemos tener desde el sur del país, porque el tema de la centralización es un cáncer que nos viene complicando enormemente la vida a los azuayos y al sur del país, y ahí más bien pasará por el tema de la voluntad política, por las diferentes propuestas, programas, proyectos que podamos tener. No solo los asambleístas electos de estos temas, yo lo he conversado también con los candidatos asambleístas de aquí en la provincia de La Suay, en donde días atrás pudimos tener un diálogo de poder inclusive caminar y construir un frente cívico de La Suay, indistintamente de las posiciones y de los temas coyunturales, políticos, electorales que se pueden venir en los siguientes días, pero yo soy un fiel creyente, convencido de que nosotros debemos caminar juntos con diferentes sectores para el beneficio de los azuayos. Dentro de estos planes ingresan también los GATS locales. ¿Cómo van a articular el Por trabajo? ¿Con supuesto. quienes los dirigen? Por supuesto, con el señor prefecto, con los señores alcaldes, con los presidentes de los juntos parroquiales, con los 6 asambleístas electos, con las cámaras, con las universidades, con la academia, con absolutamente todos, porque esto, vuelvo y les repito, no es quién encabeza o quién lo dirige. Yo creo que este es un tema de todos. Cuando nosotros hablamos en lo colectivo, ahí nos tendrán presentes como asambleístas electos en esta provincia. Bien, queremos agradecerle por su presencia, desearle éxito en esa gestión que realiza en la Asamblea y en esa representación del pueblo azuayo. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, y me pongo a las órdenes de ustedes y de los azuayos. Declaraciones del abogado Roque Ordóñez, asambleísta elegido en las pasadas elecciones.